3. Inteligencia emocional en la escuela. A pesar de que desde el momento del nacimiento e incluso antes, el bebé va a tener emociones, estas van a ser básicas y muy próximas a las necesidades fisiológicas. Poco a poco y a medida que se va teniendo experiencia, van surgiendo las emociones secundarias, aquellas que van asociadas al aprendizaje, aunque de ello escasamente es consciente el pequeño. La inteligencia emocional va surgiendo como una habilidad social que se va corrigiendo con la práctica, muy próximo a los valores y costumbres del lugar donde se desarrolla, pero es en la adolescencia cuando estas emociones se ponen en tela de juicio, sometido a cambios hormonales, fisiológicos y psicológicos. A medida que va cambiando el organismo del adolescente, también lo van haciendo sus emociones, ya que éstas están vinculadas a la forma de relacionarse consigo mismo y con los demás, aspectos que dejan de ser estables y van fluctuando con el paso del tiempo. Al menor se le empieza a tratar como a un adulto, pidiéndole que vaya asumiendo responsabilidades y derechos, igualmente y en el ámbito social, la familia deja de ser su foco de referencia, pasando esta a los amigos. Al mismo tiempo ven cómo se empiezan a despertar unos sentimientos hasta ahora desconocidos, relacionados con el enamoramiento y la sexualidad. Con respecto a la autoimagen y el desarrollo del pensamiento, va a ir variándole con el tiempo, por lo que un día le parecía bien, al día siguiente puede ser detestable, e igualmente trata de comprender y afrontar el nuevo mundo de emociones que se le abre delante, al que está especialmente sensibilizado, debido al aumento de las hormonas en el torrente sanguíneo. Así es fácil que surjan sentimientos de incertidumbre, desilusión, desconcierto o inseguridad entre otros, pues no tiene establecida todavía una personalidad que le permita defenderse de las demandas exteriores de forma adecuada. Igualmente, le pueden surgir sentimientos de soledad, pensando que nadie los entiende, aspecto que puede derivar en la aparición de sintomatología depresiva. Es en esta época donde las emociones se sienten como más fuertes, de ahí que sea fácil encontrar a jóvenes en manifestaciones y protestas, incluso que derivan en actos violentos, pero también en las ONG e instituciones altruistas con las que se sienten identificados e invierten tiempo y esfuerzo en ello. Hay que tener en cuenta que todavía está en formación en aspectos como la escala de valores personales, lo que lleva a implicarse en cosas que, pasados unos años, simplemente considera accesorio. Igualmente el desarrollo moral está estableciéndose, por lo que en la adolescencia todo tiene justificación si es por una buena causa. Algo que puede derivar en comportamientos conflictivos e incluso antisociales, simplemente porque consideran que ella no ha elegido ese modelo de convivencia y que no quiere someterse socialmente, como cree que hacen los adultos. Una mezcla de rebeldía, búsqueda de la identidad, exploración de los límites de la sociedad, que con el tiempo se va mitigando a medida que avanza el desarrollo moral del adolescente. En esta fase del desarrollo, algunos adolescentes sobreestiman sus posibilidades y se mueven por motivaciones hedonistas, buscando todo aquello que le produzca placer y satisfacción, huyendo de todo lo que suponga responsabilidad o que pueda implicar un esfuerzo. En esta etapa no solo se va a cambiar la forma de experimentación de las emociones, sino también se ha de aprender por parte del adolescente a expresarlo de forma adecuada e interpretar las emociones de los demás correctamente. Es la época donde es fácil equivocarse con las señales del otro sexo, ya que es un lenguaje que se ha de desarrollar y aprender poco a poco. Un desarrollo que está sustentado en los aprendizajes previos, donde los padres que han dado una formación emocional rica a los menores, cuando estos crecen muestran menores problemas de adaptación a su nueva condición. En donde cada vez se van asumiendo nuevas responsabilidades con respecto a su vida, sus emociones y pensamientos, a la vez que se va abandonando el papel de pequeño, que se lo tienen que hacer todo, que hasta este momento había venido desempeñando. Pero si este es el desarrollo normal del adolescente, en ocasiones se tiene que enfrentar a situaciones de humillación, vejación e incluso maltrato dentro del centro escolar, proveniente por parte de sus propios compañeros, como es en el caso del acoso escolar. Siendo los trastornos emocionales más comunes entre los adolescentes son los trastornos de ansiedad y los de depresión, aunque pueden producirse también fobias. A pesar de lo anterior, no siempre la responsabilidad la va a tener el adolescente, donde los padres que han sufrido algún tipo de psicopatología suelen tener mucho miedo de que sus hijos puedan pasar por lo que ellos mismos han pasado, tanto en lo que se refiere a la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento.
Aunque no todas las enfermedades mentales tienen un elevado índice de heredabilidad, el porcentaje de casos en que un hijo pueda expresar una psicopatología aumenta en el caso de que alguno de los padres lo haya sufrido. Las causas, si no se explican por una base genética, lo hacen por el ambiente, en este caso, el ambiente familiar en donde se desarrolla el pequeño, el cual puede haber sido testigo de los episodios agudos de la enfermedad de alguno de sus padres, lo que les puede haber servido de modelo. Igualmente, la forma en que una persona que sufre una psicopatología puede que no sea la más indicada y sana para su hijo, todo lo cual puede generar el germen sobre el que cimentarse una futura psicopatología, por parte del pequeño, cuando éste crezca. Tal y como se ha observado, en el caso de padres que sufren de trastornos de ansiedad o de depresión mayor, donde se ha observado un incremento significativo de padecer estas psicopatologías por parte de los hijos. Es decir, los hijos de los padres ansiosos muestran mayores niveles de ansiedad, incluso llegando a ser patológico, e igualmente con un estado deprimido, que llega a transformarse en un trastorno de depresión mayor. Pero ¿hasta qué punto puede un padre advertir la presencia de su misma sintomatología en su hijo? Esto es lo que han tratado de averiguar un grupo de investigadores, para lo que han llevado a cabo un estudio, realizado por la Universidad de Groningen, el Centro Médico Universitario Leiden, Países Bajos, y el Centro Médico Universitario VU, Ámsterdam, publicado en el 2014 en la revista científica BMC Psychology. En el mismo, participaron 25 padres que habían sufrido un trastorno del humor unipolar o de ansiedad, con hijos entre los 8 a 18 años. A todos ellos se les efectuó una entrevista semiestructurada sobre diversas cuestiones de su manera de educar y de la salud psicológica de sus hijos. Los resultados informan que a pesar de que los padres consideran que ofrecen la misma calidad en el cuidado y atención de sus hijos que cualquier otro padre, están más preocupados por la presencia o no de la sintomatología que ellos han sufrido, como parte de su psicopatología. Casi todos los padres coinciden en que sus hijos deberían de recibir atención especializada en cuanto surgiesen los primeros síntomas en que se pudiese sospechar que podían padecer su misma enfermedad mental, como medida preventiva y para evitar que se agravase. Especialmente polémico fue el punto sobre si contarían a sus hijos que ellos mismos han sufrido una psicopatología. Aunque el estudio es pionero, pone en evidencia los temores de los padres que han sufrido una psicopatología, el escaso número de participantes y el realizar una entrevista de forma semiestructurada, no permiten obtener conclusiones extrapolables al respecto. A pesar de ello, hay que reconocer la ausencia de cursos orientados hacia este colectivo que les ayude en su tarea de crianza de sus hijos, para que sepan identificar correctamente los primeros síntomas de sus propias enfermedades y con ello que mitiguen el miedo que tienen sobre la salud psicológica de sus hijos. Hay que tener en cuenta que son muchos los aspectos que pueden incluir en la inteligencia emocional. En una sociedad preocupada por los resultados individuales, en ocasiones damos la espalda al desarrollo de uno de estos aspectos, la compasión. La compasión es vista en muchas culturas como una debilidad del ser humano, pero si nos paramos a pensar, esto es precisamente lo que nos distingue de muchos animales. Cuando hay una persona anciana, enferma o discapacitada, se activa en nosotros la compasión y tendemos a ofrecer ayuda y protección, algo que ya se ha observado desde nuestros ancestros. Al encontrar en enterramientos a personas con huesos fracturados cicatrizados, señal de que el grupo atendió y cuidó al accidentado el suficiente tiempo como para que se curase. La compasión es lo que nos moviliza también en las causas solidarias, cuando sucede un problema social o catástrofe y se recibe ayuda de verdaderos desconocidos. Un protector contra las emociones negativas como la ansiedad, el enfado o el miedo, fomentando la amistad y las relaciones sociales. Un constructo que está muy relacionado con la empatía, la capacidad de entender las emociones del otro y ponernos en su situación, pero igualmente está presente en nuestra vida diaria, y lo podemos usar en mayor o menor medida según nuestro desarrollo emocional, pero ¿quiénes son más compasivos, los hombres o las mujeres? Esto es lo que se ha tratado de responder con una investigación realizada por el Departamento de Comunicación, Universidad del Estado de California, Estados Unidos, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica Journal of Happiness and Wellbeing. En el estudio participaron 613 estudiantes universitarios con edades comprendidas entre los 18 a 42 años, de los cuales 310 eran mujeres. A todos ellos se les administraron una serie de cuestionarios estandarizados. Para evaluar el nivel de compasión se empleó el Compassion Scale,
Para evaluar el nivel de tensión personal a la hora de comunicarse se empleó el PRCA 24, Personal Report of Communication Apprehension. Para evaluar el nivel de neuroticismo se usó el HSNS. Hypersensitive Narcissism Scale, y por último para evaluar el nivel de agresividad verbal habitualmente empleado se usó el Verbal Aggressiveness Scale. Como factores principales, los resultados muestran diferencias significativas en función del género en cuanto a la compasión, siendo más elevada en mujeres. También se encontraron diferencias significativas en cuanto al nivel de tensión en la comunicación y en el uso de agresividad verbal, siendo en ambos casos mayor en hombres. Por último, no se han encontrado diferencias en cuanto al narcisismo en función del género. Como factores de interacción, se encontró que cuanto se es más compasivo, se exhiben niveles más bajos de tensión en la comunicación, de agresividad verbal y narcisismo. Entre las limitaciones del estudio está el emplear únicamente evaluaciones de tipo cuestionario, en vez otras de tipo observacional o roleplay para evaluar lo que haría en una situación real. En el estudio no se ha tenido en cuenta la inteligencia emocional, factor fundamental para comprobar el desarrollo de habilidades de relaciones interpersonales, tampoco se ha evaluado el nivel de alexitimia, relacionado con la capacidad de percibir las emociones en los demás y de dar una respuesta adecuada. Igualmente, y tal y como indica la autora del estudio, la constatación de diferencias significativas no está acompañada de una teoría que explique dichas diferencias, ni sobre las implicaciones que esto conlleva. La autora también indica que para nuevas investigaciones queda analizar los distintos tipos de compasión, según la proximidad afectiva del destinatario de la misma, así como la autocompasión. A pesar de las limitaciones anteriores, a diario está surgiendo nuevos estudios que constatan las muchas diferencias hombre-mujer, sin que eso suponga una comparación de mejor-peor, ni buscando degradar a ninguno de los dos. Dicho lo cual, el cultivo de la compasión, mediante el desarrollo de la inteligencia emocional, va a hacer que se tengan menores comportamientos verbales agresivos y tensiones en la comunicación. Algo que lejos de hacernos más débiles nos va a posibilitar establecer lazos afectivos, de amistad o íntimos más sólidos y duraderos, a la vez que tenemos una comunicación más cercana y directa, sin tensiones personales ni la necesidad del empleo de la agresividad en la comunicación verbal. Cuando hablamos de inteligencia lo solemos hacer como algo estático en el tiempo, alguien ha nacido con un coeficiente intelectual y este le va a acompañar el resto de su vida, a pesar de lo cual se realizan grandes esfuerzos por parte de las instituciones educativas por aumentar el nivel de sus estudiantes, esperando mejorar la inteligencia de los mismos con la educación, pero ¿se mantiene el nivel de inteligencia a lo largo de la vida? Esto es lo que se intenta comprobar mediante una investigación desarrollada por la Universidad Occidental del Illinois y la Universidad Loyola Marymount, Estados Unidos, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica Journal of Intelligence. Los datos se extrajeron de un estudio longitudinal multifactorial procedente del Murray Research Archive que analiza a los participantes durante 30 años, extrayendo los datos de 177 participantes cuando tenían 3 a 4, 11, 18 y 32 años. A todos ellos se les ha administrado a lo largo del tiempo multitud de cuestionarios estandarizados, pero para el estudio únicamente se ha utilizado la información relativa a un cuestionario de altas capacidades denominado Q-Sort Methodology y el CCQ. California Child QSAT, Item High Intellectual Capacity, el desarrollo de habilidades académicas a través del WPPSI, Wexler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Además, se tuvieron en cuenta otras variables como el sexo, el nivel socioeconómico y el educativo de los padres. Los resultados muestran una relación significativa entre los niveles de inteligencia iniciales y los desarrollados en el tiempo, evaluados en el desempeño académico. Aunque el estudio es claro en cuanto a la capacidad de predicción de la inteligencia, no entra a valorar el papel de la educación sobre la inteligencia y cómo tener un mayor o menor nivel educativo se corresponde o no con una mayor inteligencia, lo que validaría los esfuerzos desde las instituciones educativas. O lo pondría en cuestión si no se encuentra relación entre el nivel educativo y la inteligencia. Igualmente el estudio se centra únicamente en la inteligencia académica, es decir, en la capacidad de responder adecuadamente a las demandas y exigencias de las instituciones académicas en cada uno de los niveles educativos. Olvidándose de la aproximación dimensional que considera que se puede tener un rendimiento normal académico por una inteligencia normal en este aspecto, pero luego destacar, e incluso ser un genio en otros ámbitos como el artístico, el social.
Que por no ser útiles para las instituciones educativas no se evalúan ni potencian todo lo que el estudiante podría necesitar, pero ¿qué pasa con la inteligencia emocional? Cuando se piensa en emociones, no parece que se pueda hablar de algo estático, pues cambia a lo largo del tiempo, e incluso dependiendo de la persona con la que se esté tratando, se puede llegar a sentir de una forma u otra, e interpretar lo que dice de mejor o peor manera según el interlocutor. De un amigo se reirán los chistes, pero si se trata de un desconocido, esos mismos chistes no tendrán ese efecto sobre el humor. Además, incluso por el propio paso del tiempo cambian la vivencia de las emociones. A medida que se van teniendo más experiencias, eso permite saber cómo afrontar las situaciones emocionales, sean estas positivas o negativas. Eso hace que al conocer cómo actuar ante estas circunstancias, las emociones que se generan afecten menos, tal y como es lo que se ha estado creyendo durante mucho tiempo. En paralelo se han desarrollado investigaciones que analizan la influencia de las emociones en la salud, así una emoción fuerte o impactante puede causar desajustes temporales en la persona, la cual con el tiempo se recupera de la impresión, pero estas investigaciones se han centrado principalmente en las emociones positivas, tratando de conocer para luego potenciar cuáles son las condiciones más propicias para las emociones positivas a determinadas edades, especialmente sensibles a lo que se conoce como tercera edad e incluso la cuarta edad para los más longevos. Desde la Universidad de Carnegie Mellon, Estados Unidos, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica Health Psychology, han tratado de estudiar cómo afectan los disgustos a los más ancianos. En el estudio participaron 6.817 mayores de 50 años, provenientes de uno longitudinal previo denominado Health and Retirement Study realizado durante el 2006 al 2010. A todos ellos se les administraron diversos cuestionarios estandarizados sobre su salud, el número y la gravedad de los casos en los que recibían disgustos, según proviniesen de su pareja, hijos, otros familiares o amigos, y su estado de ánimo. Además de todas estas medidas se le tomó la presión sanguínea. Los resultados fueron comparados con los estándares esperables en función de su edad y condición sociodemográfica previamente establecidos. Se excluyeron del estudio aquellos que mostraban hipertensión basal y a los que se les administraban medicamentos para controlar su tensión. Los resultados indican que lejos de proteger la edad frente a los disgustos, a medida que se envejece se hace uno más sensible a las emociones negativas. Al menos así lo entienden los investigadores al encontrar que en 4 años de estudio un 29% de los participantes habían desarrollado hipertensión, relacionado en un 38% con las vivencias emocionales negativas. Esta relación se da con mayor intensidad en mujeres entre los 50 a 65 años y resultan especialmente impactantes cuando los disgustos provienen principalmente de la familia y de las amistades. A pesar de que los resultados parecen claros, todavía hay un 62% de casos de hipertensión no explicados por las emociones negativas de los disgustos. Igualmente las diferencias hombre-mujer han sido señaladas pero no explicadas adecuadamente sobre cuál puede ser su origen, si se trata de algo biológico, por la experiencia vital o por otros factores que protejan la atención del hombre frente a estos disgustos y que en cambio a la mujer la afecta de forma tan negativa que le hace perder la salud. Los resultados, a pesar de que puedan presentar algunas limitaciones, son claros en cuanto a que hay que cuidar y atender adecuadamente a los mayores, ya que se emocionan tanto o más que los demás, y en condiciones en que su salud puede verse afectado por ello. De ahí que hay que tener especial cuidado con las emociones negativas y los disgustos que estos puedan experimentar. Hasta ahora se ha planteado a la inteligencia emocional como la capacidad que nos permite desempeñarnos adecuadamente con el manejo de las emociones, tanto positivas como negativas, la cual va a tener un papel destacado en nuestra forma de sentir, pensar y actuar. En contraposición, aquellas personas que tienen escasos niveles de inteligencia emocional van a destacar por altos niveles de alexitimia, ya que según indican algunos autores se trata de un continuo, observándose cómo las personas con altos niveles de alexitimia pueden llegar a realizar comportamientos antisociales, ya sea exponiéndose a conductas de riesgo para sí mismo o para los demás, donde las consecuencias sobre la propia salud e incluso la integridad personal pueden evidenciarse. Cuando uno piensa en conductas de riesgo, lo suele hacer en aquellos comportamientos más extremos, como el conducir a altas velocidades o el hacer puenting, pero igualmente de arriesgado para la salud son conductas menos llamativas, como el consumo excesivo de tabaco, alcohol u otras drogas. ¿Pero qué papel tiene la inteligencia emocional en las conductas de riesgo?
Esto es precisamente lo que se ha investigado desde la Universidad de Oviedo, España, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica Journal of Nursing Education. En el estudio participaron 275 estudiantes del grado de enfermería. A todos ellos se les administró su nivel de inteligencia emocional mediante la escala estandarizada Schury Emotional Intelligence Scale. Se evaluó la conducta de riesgo entendida esta como el del consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales, así como la realización de dietas poco saludables, si se tenía o no sobrepeso, si se trataba de una persona sedentaria o no, su nivel de exposición solar y la práctica de relaciones sexuales sin protección. Además, se recogieron datos sociodemográficos y de satisfacción vital. Los resultados indican que aquellos estudiantes que tenían niveles elevados de inteligencia emocional muestran menos conductas de consumo excesivo de alcohol, no siguiendo dietas poco saludables y observando prácticas sexuales con protección. Al contrario, los que tenían niveles más bajos de inteligencia emocional, que se correspondería con niveles más elevados de alexitimia, mostraban conductas de riesgo en cuanto a un mayor consumo de alcohol, el seguimiento de dietas poco saludables y prácticas sexuales sin protección. No obteniéndose diferencias significativas en las conductas de riesgo de consumo de tabaco o drogas ilegales, el nivel de sobrepeso, el sedentarismo o el nivel de exposición solar en función del nivel de la inteligencia emocional. Los autores señalan sobre los beneficios de tener altos niveles de inteligencia emocional a la hora de manejar adecuadamente la presión grupal, principal elemento en conductas como el consumo de alcohol. Indicar que el estudio únicamente recoge la información sobre las conductas de riesgo mediante autoinformes, lo que deja abierta la posibilidad a fenómenos como la deseabilidad social, a la hora de responder, es decir, decir lo socialmente aceptado, sin comprobar si se produce o no ese comportamiento en la realidad. Igualmente, el utilizar una población muy específica como son los universitarios, no permite realizar extrapolaciones sobre qué pasaría en otros jóvenes. A pesar de las limitaciones anteriores, los resultados parecen claros en cuanto a la conveniencia de educar a los más jóvenes para que tengan una inteligencia emocional desarrollada, ya que esto le va a servir para prevenir conductas de riesgo futuras. Espero que esto sea lo que necesitabas. Si requieres algún ajuste adicional, no dudes en decírmelo.